Olis, bueno, esta es la última semana antes del market. Hoy voy a arrancar por hacer llaveros, que es algo que vengo pateando porque los tengo los diseños. Es algo que me entusiasma, me da un poco de miedo porque no lo practiqué mucho. Deberían funcionar bien. Ahora voy a pasar a armar el archivo y a imprimir. Y después, bueno, directo al horno, a cocinarse. Literalmente se cocina. Bueno, ahora que tengo impreso ya los llaveros, este papel lo que voy a hacer es cortarlo con la Cricut y después lo voy a mandar al horno. Así que ya voy a prender el horno y vamos a cortar esto. ¡Ay, no lo cortó! No lo cortó a fondo. Esto es lo que no tiene que pasar, que no se corte. Ahí va de nuevo. A veces pasa esto con la Cricut, que lo mandás y no, si necesitas que corte bien a fondo, no lo hace. Nada, cosas que pasan. Es muy prueba y error esta máquina, eso es lo que tiene, que es demasiado prueba y error. Pero bueno, ahora con esta segunda vuelta debería funcionar. Bueno, a ver, segundo intento. ¡Ah! Espero que haya funcionado. A ver, uy. Ah, sigue ahí que le falta como otra vuelta, che. Bueno, la tercera es la vencida. Igual no es la tercera, esta es la cuarta, creo. Bueno, no sé. Bueno, no sé si funcionó. Creo que sí. Pero, no sé, le agarró la loca a esta máquina. La verdad, está haciendo cualquier cosa. A ver. Ah, bueno, sale. Esa. Ahí va. Bueno, quedó como medio troquelado. Ok. Esto va a ser un llavero. Ahora es un papel. Y ahora vamos a hacer un llavero. Ahora se va al horno a 160 grados. Siento que suena que estoy haciendo, no sé, un budín. Pero bueno, lo que voy a hacer es agarrar estos. Los pongo en una bandeja. Voy a poner un poquito de papel manteca. A ver. ¡Ah! Esta parte me da miedo. Bueno, ahora se va a ir al horno. Y les voy a mostrar lo que sucede. Es alrededor de 2 minutitos. Ahí creo que se ve cómo se empieza a achicharrar. Y esta parte da mucho miedo porque uno piensa que va a quedar todo deforme. Pero hay que esperar. Hay que esperar y confiar en el proceso. Llega un punto en el que se deja achicharrar y se aplana un cachito. Creo que ya están. Lo estoy aplastando. ¡Tarán! ¡No! Me encantan cómo quedaron. Quedan así, duritos. Eso es un plástico, básicamente. Pero... ¡ay! No, estoy re contenta. Quedaron... no puedo creerlo. Quedaron re lindos. A ver si se ve ahí. Ahora lo que hago con esto es agregarle resina para darle ahí como una capa protectora, porque lo que pasa es que la impresión queda como media rasposa. Entonces esto si lo raspas un poco se empieza a salir la ilustración. Así que para que dure el llaverito está bueno poner una capa de resina. Y nada. ¡Ay! ¡Qué re lindo! Me encanta. Bueno, voy a hacer eso. Bueno, quedaron bien y no puedo creerlo. ¡Ah! Van a quedar mucho mejor cuando le ponga la resina, pero, a ver, ahí hice una prueba con llavero y quedaría algo así. Tengo varios llaveros que me compré. Bueno, tengo este del corazón. Después tengo unos de estrellas. Compré estos así. La verdad es que tengo bastante variedad. Los voy a hacer todos distintos. Y después tengo estos como de colores, que también me gustan bastante.
Siento que los de corazón y los de estrellitas son los más lindos. Con la que lo voy a proteger es con esta resina. Que nada, le va a dar ahí como una capita protectora y brillosa, porque si no te queda mate y si no pasa esto también que se puede borrar el dibujo. Así que con esto debería estar bien. Y esta se cura con luz UV, así que lo que uso es una maquinita que la uso para hacerme las uñas también, método 2x1. Y además de las uñas hago el recubierto de los llaveros con esa máquina. Bueno, ya imprimí los diseños que hice. Esto lo pegamos en el mat y otra vez lo voy a llenar de cinta por todos lados por las dudas. ¿Podría ser más prolija? Sí, pero la realidad es que prefiero ser rápida. Siempre tratando, obvio, que la cinta no pase por encima de donde va a cortar la máquina. Bueno, esto lo mando a cortar. Le puse que corte acetato, así que con suerte va a salir bien a la primera. Ahí estamos. Y ahí se va. Y bueno, mientras la Krika queda ahí cortando 800 veces, porque obviamente no cortó bien a la primera, acá estoy poniéndole resina al llavero. Es necesaria esta capa protectora, si no, cualquier cosita que toque esa impresión es muy probable que la levante. Y bueno, debería estar usando guantes, de hecho después me acordé que debería usar guantes. Y lo desparramo todo con un pincelito que tengo para que quede prolijito hasta los bordes. Bueno, como verán quedé bastante contenta con el llavero, quedó muy lindo. Acá estoy de nuevo luchando para sacar los llaveros chiquitos que hice. Estos van a salir de la mitad de tamaño comparado al anterior. Los hice en otros colores también para tener un poco de variedad, pero sí van a quedar chiquitos. Ahí estoy mostrando más o menos lo que me imagino. Quería otro tamaño porque sentí que este está muy grande y que puede ser muy incómodo para llevarlo en las llaves. Por eso quiero probar este tamaño a ver cómo queda. Esta es la parte en la que de nuevo hay que confiar en el proceso, porque al principio parece que va a quedar cualquier cosa, pero bueno, si le das un poquito de tiempito se empiezan a aplanar, ahí se ve cómo se aplanan solos. Igual me pasó con un llavero que sí me quedó como todo mocho torcido. Solamente con uno me pasó, que confié en el proceso y el proceso no funcionó. Pero ven que quedaron bastante lindos. Son mucho más chiquitos que los otros y me gustan un poco más. Y esta es la sección Bob el constructor o Boba la constructora. Acá estoy intentando descifrar cómo se arma como... Es una especie de perchero para lo que quieras. Yo en mi caso lo compré para colgar los llaveros. Quedó así armadito el resultado final. Creo que lo voy a pintar para que quede un poquito más lindo y vaya un poco mejor con el diseño de la mesa. Hoy está súper feo el día. Está súper nublado. Ayer estaba muy hermoso. Pero sí, se viene una tormenta. Que tengan mis mascotas. Mis plantitas. Y bueno, arranqué el día practicando retratos porque era algo que tenía muchas ganas de ofrecer en la feria. Retratos en vivo, así que me puse el timer. Y bueno, yo trabajo mucho con lo que es el trazado de imagen, así que lo que hice para encontrar gente de referencia fue buscar videos en YouTube, porque a veces me pasa que Pinterest me gusta mucho para lo que es el uso de imágenes de referencia, pero siento que en cuanto a personas, Pinterest tiene demasiado, no sé, como caras de modelos, parecen hechas con inteligencia artificial. La verdad es que me cuesta mucho encontrar caras más comunes, más reales, por así decirlo.
Esta vez busqué videos de gente random en YouTube, empecé a tomar captura y de ahí saqué a esta chica que también me encantan sus videos y bueno, me parecía una buena modelo. En este retrato lo que me llevó mucho tiempo fue la boca. Me cuesta mucho dibujar gente sonriendo y mostrando los dientes. Es algo que soy consciente que tengo que practicar un poco más, pero bueno, el resto la verdad es que lo hice bastante rápido. Como que ya hay ciertas facciones que ya sé cómo dibujar, ya sé cómo me gusta cómo quedan. Y bueno, ahí me van a ver peleando con esa boca porque la verdad es que no me quedaba conforme quería como que quede linda, quería que sonría lindo. Y bueno, ahí la mandé a imprimir. Y ahora lo que voy a hacer es la segunda parte de lo que quiero ofrecer en los retratos, que es una parte impresa y la otra es con el color. Así que me compré estos marcadores acrílicos que la verdad es que son hermosísimos y ahí ven cómo pintan. Me encantan cómo queda el color, queda súper fuerte, como muy saturado. Así que bueno, la idea es como hacerlo súper rápido. Lástima que ahí me enfoca el pelo. Pero bueno, más o menos esta es la idea, que sean unos retratos así, relativamente sencillos, pero lindos, no sé, me gusta. Bueno, tardé 11 minutos 38. La verdad es que estoy medio lenta. Vamos a meterle un poquito más de power. La verdad es que pintarlo lo pinté al toque, eso me gustó. Estos son otros que había probado también. Este me re gustó cómo quedó. Este es otro que había pintado también. Y tenía este también que me gustó mucho cómo quedó. Pero bueno, me voy a poner el timer otra vez. Ay, 11 minutos otra vez. Tengo que hacerlo más rápido. Igual 11 minutos es noble por todo el trabajo que conlleva y de imprimirlo y qué sé yo, pero... Ay Dios, me gustaría que me lleve un poquito menos tiempo. Estos son algunos de los retratos que hice a modo de prueba. La mayoría son gente de YouTube. Justo esa es Melinda, que es una amiga mía. Pero el resto, bueno, aparte de mi novio, que es el único varón que dibujé, el resto son gente que encontré en internet. Bueno, y es momento de ponerme a bocetar la mesa porque me pasó que el año pasado solo tuve la mitad de una mesa de 1,80 por 90 centímetros y esta vez era así o así una mesa entera, así que tenía que definir más o menos cómo me imaginaba el puesto. Voy a estar usando ahora 2 maderas en la parte baja de la mesa. La idea de las maderas la saqué de Pinterest, de esta chica que me encantó cómo armó su puestito. Siento que está bueno porque es como que expandís un poco la vidriera de tu trabajo y al mismo tiempo también te ayuda a tapar la parte baja de la mesa, que en general es un quilombo de cajas y cosas. Pero bueno, así más o menos me ideé la idea de la mesa. Ahí incluyo los llaveros. Voy a tener en un lado lo que es los retratos y después, bueno, los stickers y las A3 abajo. Quedaron así. Ese es el cartel para los retratos. Me hice por las dudas, no sé si van a salir los retratos, pero por las dudas me hice un cartelito que sea tipo para pausar un poco, si es que se pone un poco intensa la cosa. Hice también para los llaveros que estoy haciendo para poner en la parte de arriba. Y también hice unas promos de 3 a 5, de 2 a 4 para las A3. Bueno, me hice un cartelito para los stickers, que también voy a tener como stickers individuales y la plancha de stickers. Precios de las ilustraciones, también con las promos cada uno. Voy a mandar a imprimir. A ver cómo queda esto. El que más me entusiasma es este, quiero ver cómo queda.
Bueno, acá hice la prueba con el cartel que me armé. El cartelito de por las dudas una pausa. Y más o menos lo voy a poner así. Los retratos alrededor del cartelito. Ahí el precio. Y nada, mencionando bueno que es A5, impreso, bla bla bla. La verdad es que tengo miedo, como siempre. Me hice el cartel de momentáneamente pausado, pero no sé realmente si va a ser necesario. O sea, no sé si alguien va a comprar un retrato, no sé si va a estar estallado o si va a ser tranqui. Por ahí va a ser tranqui y salga algún que otro retrato. Estoy tardando 11 minutos en cada retrato que hago. Nada, creo que es un buen tiempo, considerando que es impreso y que después le agrego color con acrílicos. No sé, es la primera vez que hago algo así. Me entusiasma, pero es esa la duda de ¿se va a vender? ¿No se va a vender? Tengo 3 días para terminar de preparar esto. Estoy muy ansiosa, muy nerviosa. Ya la vez pasada me pasó lo mismo. Pero bueno, nada, eso. Y le terminé pintando unas estrellitas porque el año pasado me llevé una cajita como forma de corazón donde puse unos stickers gratis para la gente. Así que para que todo esté como más en sistema de diseño, lo hice igual. Buenas, bueno, hoy es día de producción. Estoy haciendo stickers acá full. Me estaba volviendo loca la mañana porque la Cricut me estaba cortando cualquier cosa. Descubrí que si imprimís en papel brillante, glossy, como que a la máquina le cuesta leer las líneas de corte. Pero bueno, hasta que descubrí todo eso, perdí laminados, perdí stickers, perdí un montón de cosas. Casi me dan patatús porque posta no sabía qué estaba pasando. Pero bueno, ya está todo ok. Ya tengo unos cuantos hechos. Me falta igual. ¡Ah! Me falta un montón. La única solución que encontré para la Cricut fue ponerle cinta mate sobre las líneas de corte y remarcarlas. Pero si no, lo que estaba pasando es que me estaba cortando todo muy desfasado. Y bueno, los stickers los voy a poner acá. Pero lo que me pasa es que me quedan como muy bajitos, así que lo que se me ocurrió fue hacerle como una especie de cajita de base que le dé ahí un poquito de altura, porque si no quedaban demasiado bajos y no se veían. Medí el ancho de cada cuadrante y ahí quedaron un poquito más altos. Se nota bastante la diferencia cuando lo ves al lado de los que no tienen base. Y bueno, este es el día jueves. Y la verdad es que no filmé mucho más después de esto porque, como imaginarán, el viernes fue un total caos para mí. Estaba muy estresada, la verdad es que no podía filmar y hacer cosas al mismo tiempo. Tenía la cabeza muy concentrada en terminar todo para que esté todo perfecto para la feria. La cajita la verdad que quedó bastante linda de los stickers. Los ven ahora, se ven como muchos más altos. Y bueno, y ese día fue mucho de empaquetado, mucho de impresión de stickers. Ya el próximo video va a ser la feria. Les voy a mostrar cómo salió todo. Yo estoy hablando desde el futuro. La feria ya pasó y no voy a spoilear nada. Tengo muchas ganas de compartirle cosas que pasaron, cosas que aprendí también, porque bueno, es mi segunda feria. Hice muchos cambios comparada a la primera. Y la verdad es que estuvo bueno. Siento que cada experiencia obviamente es distinta, pero a medida que fui haciendo cambios en algunas cosas, aprendí un montón. Y eso es lo que está bueno de esto, como probar y equivocarse también, ¿no? Porque uno en el proceso se equivoca y aprende y vas ajustando. Y bueno, de eso se trata todo. Así que los veo en el próximo video. Acuérdense de seguirme en redes sociales. Si no me siguen, estoy en Instagram como Florfu. Y también estoy en TikTok
que, bueno, estoy tratando de aprender TikTok porque es muy difícil, chicos. Pero bueno, nos vemos la próxima y por favor síganme para más videos.